Esta porción de la palabra que acabamos de leer, y actualizo a los hermanos, segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a leer solamente los versículos 26 y 27. Ya ustedes pusieron mucha atención a todo el contenido de esos 25 versículos anteriores. Hay una enseñanza hermosa a través de esta porción, pero vamos a leer los versículos 26 y 27 del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a interiorizarla, a recibirla, que nuestros corazones y mentes estén totalmente dispuestas a escucharla y a ponerla como una realidad en nuestras vidas. Recibir esa enseñanza que nos tienes a través de esta porción de la palabra para entender primero cuál es tu voluntad y ser totalmente obedientes a ella, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice este momento, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba meditando acerca de qué título colocarle a la porción de hoy, se me vino a la mente, en la ciudad tenemos muchas cámaras de detección y muchas otras cámaras que sirven para la movilidad y para la seguridad de la ciudad. Y creo que un buen título para una porción como esta es Pillado por las cámaras de detección divinas. Ojo pues, que hoy vamos a tener muchas cámaras divinas porque este personaje que nos entrega el Señor estuvo pillado, pero más de uno de nosotros también por esas cámaras divinas somos pillados o simplemente nos encuentran, como dicen, infraganti. Pero este personaje que nos entrega el Señor en esta mañana, David, él había llegado a alcanzar el trono de Israel, había conquistado muchas naciones vecinas y había llegado a reinar sobre todo un imperio, un gran imperio había llegado a reinar nuestro personaje David. Sin embargo, la vida de David tomó otro rumbo. Cuando ya había llegado tan alto, tomó otro rumbo. David apartó por un tiempo los ojos de Dios y su vida entonces fue presa del pecado. El pecado, podríamos decir que casi que destruyó la vida completa de David, pero la misericordia de Dios le salvó la muerte a David. Sin embargo, el pecado de David dejó una huella imborrable en su vida, dejó una huella imborrable en su hogar y dejó una huella imborrable en toda la nación. Y cuando dice esta porción de la palabra, que cuando el ejército de Israel salió a pelear contra los amonitas, David simplemente decidió quedarse en casa. En un tiempo, no sé si de descanso u ocioso, pero decidió quedarse y esta decisión resultó ser una decisión fatal para la vida de David. Y lo que Satanás no había podido conseguir antes, lo consiguió esta vez cuando David se quedó solo.
Bastó un solo momento, iglesia, bastó un solo momento para que David diera lugar a la tentación que lo llevaría a caer en el pecado y que destruiría lo que David había llegado a lograr en su vida. David decidió contemplar la tentación y cayó rápidamente en el pecado. Y creo que, hermanitos, que el ejemplo de David es una advertencia para todos nosotros hoy. El ejemplo de David es una advertencia para todo creyente, para que nunca dé lugar a ser seducido por sus deseos carnales. Y la ocasión terminó siendo entonces una experiencia devastadora en la vida de David. Pero qué irónico, uno aquí en esta porción encuentra unos eventos de ironía tremendos. Y qué irónico que mientras los ejércitos de David derrotaban y tenían victoria y derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y el pecado. Miren qué ironía. Y todo comenzó con una mirada. Esto parece como una canción. Todo comenzó con una mirada, ¿sí? Mientras David salía en una tarde a pasearse por el balcón, por la terraza, entonces vio en una de las casas vecinas a una mujer muy hermosa que estaba bañándose, dice la palabra. Entonces, digamos que la primera mirada de David, digamos que no tuvo como ese propósito, digamos que la primera mirada, pero sus ojos continuaron mirando y le fueron ocasión entonces de caer. David se quedó contemplando a la mujer, dejándose llevar por todos sus deseos. Me imagino que toda la imaginación de David entonces salió a flote, imaginándose quién sabe qué situaciones. Y todo lo que veían sus ojos entonces oscurecieron la mente de David. Y no pudo entonces pensar con claridad ni pensar con sabiduría, nuestro amigo David. Sus mensajeros, ahora cuando él estaba observando a esta mujer, él no se hizo ninguna pregunta, como quien dice, bueno, ¿y quién es? ¿Es soltera? ¿Es casada? No se hizo ninguna pregunta, simplemente porque, como les decía ahora, todos sus ojos, lo que veían sus ojos, enceguecieron su mente y la sabiduría. Ahora, estos mensajeros del rey le informaron a él que era una mujer casada, que se llamaba Betsabé y que el esposo se llamaba Urías. Le dieron toda la información. Pero esta información, digamos que ante nuestros ojos era suficiente para que él hubiera, digamos, puesto freno a todo lo que pensaba. Pero no, su corazón y su mente ya estaban enceguecidos por los malos deseos. Y Urías no era cualquier oficial. Urías era uno de los oficiales más valientes de David, incluso hacía parte de un grupo que se llamaba los 30, que eran como los principales militares que cuidaban o le ayudaban a David. Pero David, hermanos, estaba totalmente determinado a conseguir a Betsabé, y envió a traer a Betsabé y la tomó. Obviamente esto traería una consecuencia fatal. David se había acostado con la mujer de su prójimo. Y como suele ocurrir en estas situaciones, la mujer quedó embarazada. Y el capítulo entero, todo lo que acabamos de leer, mis hermanos, relata los desesperados intentos del rey David para esconder el pecado que había cometido. Al enterarse que Betsabé estaba encinta, entonces de haber pasado horas, quizás días, yo no sé, agonizando este rey David acerca de cómo deshacer o cómo ocultar todo lo que había hecho, el mal que había hecho. David entonces trata
de ocultar el pecado. ¿Sabe que eso se me hace tan familiar? ¿Qué tratamos de hacer todos nosotros cuando cometemos un pecado? Es que el problema cuando cometemos un pecado es que se den cuenta, que otras personas se den cuenta del pecado. Si lo ocultamos, nosotros estamos entonces tranquilos, creemos que ya la hicimos. Y eso fue lo que hizo David, tratar de esconder su pecado. Y lo que no sabe David, pero que ahora sabemos nosotros, es que tratar de ocultar el pecado lleva a la persona a cometer más pecados. Cuando uno diría, bueno, es mejor arrepentirse y corregir el mal. David recurrió entonces a métodos malvados para encubrir el adulterio que había cometido. Y la solución parecía como haberla encontrado entonces en hacer aparecer a Urías, traer a Urías allá del campo de batalla para hacerlo aparecer como el padre del niño. O sea que a Urías, como decimos nosotros hoy, le iban a meter gato por liebre. Claro, ese fue el primer plan de David, que dijo, no, yo con esto ya me salgo muy rápido, muy fácil, lo mando a traer, que esté con su mujer, y fue el primer plan. Pero Urías no era cualquier soldado, hermanos. Urías era leal a David y era leal al ejército y era leal a todos sus compañeros que estaban allá combatiendo. Entonces Urías, cuando el rey le ofrece, bueno, ven y va a tu casa y descansa y estás con tu mujer, Urías entonces no obedeció el mandato del rey de ir a su casa. Porque a Urías sí le importaba ser solidario con sus compañeros, ser solidario con el rey, ser solidario con la nación. Ahora, ¿qué lección más grande le da Urías a David? Porque se queda dormido entonces ahí en las afueras, en las orillas del palacio, y no va a su casa, mis hermanos, porque él dijo, si los compañeros están en batalla, yo no tengo por qué estar en la casa. ¡Qué lealtad! Pero lealtad con el ejército, lealtad con sus compañeros, pero lealtad con el mismo rey. Urías es un ejemplo de lealtad, hermanos, para todos nosotros. Lealtad que no tuvo David para con su leal soldado Urías. Entonces, ¿cómo podía fallar un plan tan sencillo y digamos agradable ante los ojos de Urías? Pues hombre, llevó mucho tiempo en batalla, llevó mucho tiempo por fuera de casa. ¿Cómo iba a fallar un plan? Ven, retírate y ve y descansa a tu casa. Pero entonces David no tuvo en cuenta que era un soldado fiel, que era un amigo fiel. Desesperado David entonces extendió la licencia a Urías, viendo que no le resultó el primer plan. Le extendió el retiro a Urías. Y entonces le dice, no, ven a mi casa, te invito, vamos a hacer una buena comilona y le voy a dar mucho vino. Pensó David. Y David pensó entonces que estando borracho, ya Urías entonces no iba a ser tan consistente, ya no iba a ser tan leal, y entonces iba a poder ir a su casa a cumplir entonces con el plan. Pero también le falló el segundo plan a David. Entonces, ¿ustedes se imaginan la desesperación de David? Llevaba ya 2 intentos, ¿sí o no? Llevaba 2 intentos y le habían fallado. Y entonces fue cuando David se le vino la maravillosa idea a su cabeza y vino a él lo impensable. Hay que matar a Urías. ¿Se dan cuenta donde el progreso que fue avanzando para tratar de ocultar el pecado? Primero una simple invitación a casa, luego entonces emborracharlo a ver y ahorita entonces ya matarlo. David entonces miren que se había convertido en un instrumento de maldad.
de total maldad. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué hace David? Escribe todas las instrucciones para el encargado del ejército, de nombre Joab. Y le escribe entonces todo lo que tenía que hacer con Urías para que muriera allá en la batalla. David le da órdenes claras a Joab para ponerlo al frente, inclusive al lado de los guerreros más valientes del contrario, del enemigo, simplemente para asegurarse la muerte de Urías. ¿Hasta qué grado de bajeza había llegado David, iglesia? Que no le importaba ordenar la muerte de un leal y valiente guerrero. ¿Qué piensan ustedes? Miren, hasta dónde había llegado David. David creo que nunca había actuado tan vilmente, y creo que ni siquiera con sus propios enemigos había actuado de la manera en que estaba actuando con su amigo leal y guerrero valiente Urías. Pero ¿saben una cosa? Encontramos otra ironía, una ironía más de la vida. ¿Saben quién era el portador de la noticia de muerte de Urías? ¿Ah? Él mismo. Imagínense Urías con el papelito, con el escrito de David, corriendo a entregárselo a Joab, y el papelito decía: hay que matar a Urías. Es una ironía tremenda, hermanitos. Por eso hay que leer despacio. Hay que leer muy despacio la palabra del Señor. Miren, la experiencia del rey David demuestra con qué facilidad se puede apartar un creyente de su camino. Miren ahí. Y obviamente empezar a caminar por caminos de maldad, pero con una facilidad, y eso es lo que debemos aprender nosotros de una porción como esta. Entonces, basta una mirada, basta un pensamiento, basta una sola actitud, basta una sola oportunidad al diablo. Si David, que era el escogido, si David, que era el ungido de Dios, si David, que era como el recipiente o el portador de unas promesas de Dios, si David, que era el que gozaba de muchas bendiciones y que gozaba de muchas victorias, mis hermanos, no soportó la tentación y fue arrastrado por las artimañas de Satanás hasta convertirse en un instrumento de maldad. Si este que era el elegido y el ungido, ¿qué tal nosotros, iglesia? ¿Qué tal nosotros? ¿Cuánto más cada uno de nosotros debe cuidarse y guardar la santidad, hermanos? Nosotros que vivimos una vida, digamos, ordinaria y regular, tenemos que cuidarnos. Debemos ser muy cuidadosos. Debemos huir de las tentaciones, debemos apartarnos de los terrenos resbalosos. Ahora, ¿cuál es el terreno resbaloso para cada uno de ustedes? Cuando yo hago una reflexión personal, yo me doy cuenta cuál es mi terreno resbaloso. Todos somos diferentes. Quizás nuestro terreno resbaloso es diferente para cada uno, quizás no, es diferente. Pero debemos apartarnos, debemos huir de los terrenos resbalosos, porque cuando caminamos por él, lo más seguro es que caemos. Entonces, después de dada la instrucción para que se muriera Urías, esos siguientes días, hermanos, yo no sé, siguientes semanas, deben haber llevado a la agonía interior de David a niveles, yo diría que intolerables. Ustedes se imaginan a David esperando la noticia, el desespero, la agonía, mientras que Betsabé entonces avanzaba en esa condición de mujer embarazada y no llegaban las noticias de la muerte de Urías. ¿Se imaginan ese cuadro? En la mente y en el corazón de David.
finalmente entonces le confirman que el despreciable plan había dado resultado. Le llega la noticia a David que el hombre de honor, que había honrado a los compañeros, que había honrado al David, que había honrado a la nación, había muerto. Ahora uno encuentra a Joab. ¿Cómo calificar a Joab? El jefe del ejército que recibió la instrucción. Cómplice. Siguió las órdenes de David, convirtiéndose en cómplice de David. Pero podríamos pensar en Betsabé. ¿Cuál era el papel de Betsabé? ¿Qué estaba haciendo Betsabé también? Ahora, y murió solo Urías. ¿Qué dice la palabra? Murieron muchos más murieron para poder dar cumplimiento entonces a ese plan macabro. Pero como decimos muchos, todo se valía mientras se llevara a cabo el plan del rey David. Tremendo. O sea que no importaba que murieran muchos otros más, mientras muriera Urías. Y entonces dice la palabra que rápidamente la pareja cumplió con todas las formalidades del caso, y entonces David la hizo su mujer, ¿sí? O completaron lo que habían iniciado meses anteriores. Podríamos decir de esa manera, se convirtieron en marido y mujer. Entonces, cuando uno se adentra a una porción de la palabra, y si uno siente o pudo sentir el agobio de David, el desespero de David por ocultar su pecado, pues entonces uno puede también sentir, digamos, como el alivio de David cuando recibió esta noticia. Y finalmente entonces, digamos que David pudo pensar, está resuelta esta situación. Pudo haber pensado David. Pero al final, en el versículo 27, encontramos un versículo con algo profundo. Y en la parte final del versículo 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, pillado por las cámaras de detección de Dios. Tremendo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Qué necia es la perspectiva que tenemos todos nosotros de las cosas. Cuán limitado es nuestro entendimiento de las verdaderas dimensiones del pecado. Es que tenemos una limitación pero grande en cuanto a las dimensiones, al valor que le damos al pecado. Vemos solamente lo que está relacionándose con el mundo, lo que está relacionado con el mundo, y ponemos todo nuestro empeño a acomodar lo que se ve, a acomodar lo visible. Buscamos por medio de argumentos, buscamos por medio de razonamientos complicados y utilizando explicaciones interminables, convencer a los demás que nuestro pecado en realidad nunca ocurrió, y nos desgastamos. Y ¿saben qué es lo peor? Que hasta llegamos a tener nosotros mismos la convicción que no hicimos ningún pecado, y entonces nos echamos o nos ponemos pañitos de agua tibia diciéndonos a nosotros mismos, es que fue un pequeño desliz. Dígame si no, hermanos. Dígame si no es lo que hacemos. Un pequeño desliz. Y no percibimos las consecuencias graves. Porque no consideramos las consecuencias graves, las consideramos como las terrenales, y no son las terrenales las consecuencias graves. Las consecuencias graves son las espirituales. Esas son las graves.
Pero dígame, si no estamos preocupados es por las consecuencias de esto visible, de esto que nos rodea, y no las llevamos al campo espiritual. ¿Cuántas dificultades, hermanos, nos evitaríamos si pudiéramos percibir lo que significa nuestro pecado para el Señor? ¿Cuántos problemas, cuántas malas consecuencias nos ahorraríamos? David había acomodado las circunstancias, tal y como lo hacemos nosotros. Igual que David procedemos nosotros para ocultar el pecado. Obtuvo paz por unos días, pero hermanitos, el calvario de David recién comenzaba. David de seguro creyó que todas sus preocupaciones se habían acabado. Ahora que digamos que nadie sabía de su pecado, de más que respiraba tranquilo. Pensó, pero estaba equivocado, iglesia. Él no pudo esconderse de Dios. Tremendo. Qué equivocado estaba David, pero qué equivocado estamos muchos de nosotros cuando tratamos de ocultar el pecado, porque a Dios no se lo podemos ocultar. La cámara de detección divina lo ve todo, absolutamente todo. No podemos escondernos del soberano creador. Alguien dice amén, hermanos, pero con convicción. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. No podemos esconderle y ocultar absolutamente nada. Ahora, podemos esconder nuestro pecado de la parte humana, pero nunca lo podemos ocultar de la parte divina. Ahora, el escritor advierte a todo el que lee una porción como esta, que lo que había hecho David parecía malo ante los ojos ¿de quién? De Dios, de Jehová. Eso es lo que dice el lector, lo que nos advierte el lector aquí. Pero yo veo una nota ahí, una nota triste, yo veo una nota irónica, yo veo una nota grave en ese versículo, en esa frase. Y triste porque se refería a una persona muy especial, al escogido de Dios. Irónica porque todo lo que David hizo por esconder el pecado no valió la pena. ¿De qué valió ¿De qué le valió todo lo que hizo? Y grave porque los hechos de David habían ofendido a Dios. Tremendo esto. Una nota triste, irónica y grave. Iglesia, pecar es grave. Yo los animo para que cambiemos esa perspectiva, esa manera de dimensionar realmente el valor del pecado, lo que significa para Dios. Pecar es grave y nosotros jugamos con el pecado. Pero con una porción como esta vemos que aún es mucho más grave tratar de encubrir el pecado, tratar de esconder el pecado. Debemos de llevarnos hoy y recordar siempre que Dios es un espectador permanente de todo lo que hacemos. Nuestro Dios es un espectador permanente de todos nuestros actos. Lo ve todo. Dios lo ve todo. Recuerda, hermanito y hermanita, que el pecado es inocultable ante los ojos de Dios. Inocultable. Yo los animo, hermanos, hermanitos y hermanitas, yo los animo a que escojamos el camino más corto y el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más corto y más fácil?
confesar rápidamente nuestro pecado y disfrutar del perdón de Dios, que es permanente e inmediato. Los animo a tomar el camino más corto y el camino más fácil. Arrepentirse rápidamente. Confesar el pecado ante Dios y disfrutar entonces del perdón, porque el Señor, nuestro Dios, nuestro soberano creador, siempre tiene los brazos abiertos para recibir al pecador arrepentido. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que siempre nos va a entender y siempre va a tener los brazos abiertos para recibirnos, abrazarnos y perdonarnos. Entonces el camino fácil y corto es: confesemos rápidamente, disfrutemos del perdón maravilloso de Dios. Muchos pecados, hermanos, pueden estar anidados en nosotros, quizás escondido de las personas, pero nunca de Dios. Así que es la oportunidad, hermanos, de hacer una reflexión a nuestro interior. ¿Qué pecados tienes escondidos? ¿Qué pecados tienes ocultos? Y como dice el salmista, revisa, oh Señor, mis pecados ocultos. Recuerda que muy a menudo tratamos de minimizar nuestro pecado y de llevarlo a pequeños deslices. Pecado es pecado. De pronto tengas en tu corazón anidados muchos pecados, pecados que quizás están ocultos a muchas personas, pero que no están ocultos ante Dios. Confiésaselo al Señor, arrepiéntete. Y recuerda que en las cámaras divinas, que en las cámaras de Dios, se registra, se ve todo lo nuestro. Padre, te alabamos, te damos toda honra, te damos todo el honor, Señor, toda nuestra alabanza. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces, muchas veces jugamos con el pecado, Señor. No le damos el verdadero valor, Señor, el valor que tú le das. Y a ti te duele, Señor, nuestro pecado, pero más te duele que lo tratemos de ocultar. Dile al Señor ahí, hermanito y hermanita: Señor, yo no quiero que te vuelvas a doler como lo hiciste con David. No quiero que lo que yo haga, tratar de ocultar ciertos pecados, te duela. Que muchos pecados que son ocultos ante terceros, pecados que tú los ves, sean dolorosos ante tus ojos, Señor, sean desagradables ante ti. Bendícenos, Señor, con toda bendición tuya. Yo te pido una bendición especial para mis hermanos, Señor. Que si hay pecados ocultos, Señor, que cada uno de mis hermanos los confiese, Señor. Que se arrepienta, que no trate de continuar ocultándolos, porque hoy acabamos de ver, Señor, tú nos entregas las horribles consecuencias de tratar de ocultar nuestro pecado, lo desagradable que es para ti. Yo te ayudo, Señor, que con el poder del Espíritu Santo, Señor, con todo el poder del Espíritu Santo, les ayudes a mis hermanos
con pecados ocultos, a arrepentirse, a confesártelos y a que gocen, Señor, de tu perdón y de tu amor. Te damos la honra, Señor, toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.